Bien, vamos a avanzar en esta presentación y vamos a analizar el comando resto y el comando división, dos comandos muy importantes también para trabajar algunos conceptos relacionados con la división y el resto de una división, ¿sí? Acá vamos a trabajar en nuestra hoja de GeoGebra que veníamos trabajando. Vamos a aprovechar estos números que tengo acá, los números que hemos generado, números aleatorios, y vamos a escribir el comando resto. Tengo un número dividendo, un número divisor, o también podría ser un polinomio dividendo y un polinomio divisor. Vamos a trabajar con los dos. Vamos a hacer número dividendo, número divisor. Vamos a tomar C, que sea un dividendo, y D, que podría ser el divisor. Damos Enter y me da el resto, que es 2. Esto me da el resto de la división entre C y D. También podemos trabajar el resto en un polinomio. Acá podríamos hacer un polinomio, como por ejemplo x elevado al cuadrado, menos 2x o menos x, y acá podríamos hacer x menos 1. Y acá me da el resto 0 porque la división es exacta, ¿sí? Veamos si podemos cambiar esto, un x menos 2, y el resto va a ser 2. Acá podríamos cambiar como x al cuadrado menos x al cubo. Y el resto va a ser menos 4. O sea, me da el resto de la división entre dos números o entre dos polinomios. También podríamos trabajar el comando división. Vamos a ver el comando división. División me da número dividendo, número divisor. El número dividendo lo podemos tomar como C y el número divisor lo podemos tomar como D. Nos da Enter y nos da una lista. Eso es importante para poder saber cómo actuar. En el comando cociente, cuando trabajábamos, me daba solamente el cociente entero, y no me daba el resto. En esta expresión me da un número, el primer número que es el cociente, y el segundo número que es el resto de la división. Podemos hacer acá, vamos a generar un nuevo número y vemos que acá 1, 22. ¿Por qué? Porque divide C en D. C en D. 84 dividido en 62 me da de 1 y me queda un resto de 22. ¿Sí? Ahora lo vamos a trabajar con polinomios. Acá ya lo trabajamos con polinomios. A la función resto y a la función división la vamos a trabajar con polinomios. Por ejemplo, yo puedo definir un polinomio fx igual a x al cuadrado menos 3, y puedo definir un polinomio gx igual a 2x menos 1, y puedo definir la división entre un polinomio dividendo y un polinomio divisor. El polinomio dividendo vamos a poner que es f y el polinomio divisor g. Me genera también una lista donde tenemos el cociente y el resto. También la genera a las gráficas correspondientes de esa lista, ¿sí? Si yo no quiero mostrar esa lista, la dejo inhabilitada. De esta manera hemos aplicado el comando resto y el comando división
a números y a polinomios. Bien, estimados colegas, vamos a ir cerrando esta presentación. Vamos a cerrar la presentación con una integración de los comandos que fuimos viendo hasta ahora y también de algunos comandos nuevos que vamos a ver en la construcción. Vamos a hacer una construcción que permita representar una fracción propia mediante GeoGebra. Abrimos nuestra hoja de trabajo en GeoGebra y vamos a primero definir dos deslizadores. Voy a definir un deslizador que lo voy a denominar con una letra cualquiera. Puedo ponerle un nombre o puedo ponerle una letra, eso es indistinto. Acá vamos a ponerle, yo le voy a poner denominador, que vaya desde 1 hasta, por ejemplo, 20 con un incremento de 1. Estamos ok. Tenemos nuestro denominador. Ahora voy a hacer otra variable que la voy a denominar num, de numerador, que vaya desde 0 hasta b. Acá, como voy a representar fracciones propias, no puede pasar del denominador. Entonces, acá con un incremento de 1. Perdón, acá vamos a definir con el den, que es la variable que hemos creado. Entonces acá va desde 0 hasta vamos a revisar esto. Este denominador 1 va con un valor máximo de A. Acá vemos que llega hasta 14, no pasa de 14, ¿sí? Tengo mis numerador y denominador que me van a servir para representar una fracción. La vamos a representar primero en un texto. Vamos a un texto, hacemos clic sobre la pantalla, tildamos fórmula LaTeX, elegimos raíces y fracciones. Acá dentro de la correspondiente llave vamos a utilizar el objeto num. Y acá vamos a utilizar el objeto den. 5/14 es la fracción que voy a representar. Acá lo voy a hacer un poco mediano o más grande para poder representar. Acá vemos que si yo muevo el deslizador se representa la fracción correspondiente, ¿sí? Ahora vamos a utilizar lo que aprendimos hace rato anteriormente en el comando secuencia y vamos a generar una secuencia de puntos. Voy a utilizar la secuencia en su quinta sintaxis y la expresión, como va a ser un punto, lo voy a colocar entre paréntesis a sus coordenadas. Voy a hacer un punto que se mantenga sobre el eje X, pero que su abscisa vaya cambiando una determinada cantidad. Entonces voy a tomar acá un valor K y en la ordenada lo voy a dejar en 0. La variable va a ser K con un valor inicial desde 0 hasta un valor que va a llegar hasta el denominador, hasta den, con un incremento de 1. Y acá vemos que me ha generado 10 puntos porque el denominador es 10, ¿sí? Damos enter. Si el denominador es 6 me genera 6 puntos y acá tenemos esto. Ahora vamos a hacer otra secuencia, pero ya como es la misma vamos a control C, copiamos y pegamos acá. Nada más que acá lo que voy a ir cambiando es la ordenada, es decir, yo quiero que se eleve una unidad hacia arriba, ¿sí? Damos enter y tenemos esa lista de puntos que me genera. Ahora yo voy a hacer un polígono que tome el primer punto de esta lista, el último punto de esta lista, el último punto de la lista 2 y el primer punto de la lista 1. ¿Cómo voy a hacer esto? También lo voy a hacer con la herramienta, con el comando polígono. Acá tengo polígono, punto, punto, punto. Tengo tres o más puntos para colocar.
Entonces el primer punto va a ser el elemento de la lista 1 en la posición 1. El segundo punto va a ser el elemento también de la lista 1 también, pero en la posición, en este caso B. Luego voy a tomar el elemento de la lista 2 en la posición B. Y por último voy a agregar un punto acá, separado por coma, el elemento de la lista 2 en la posición 1. Acá puse B, perdón, pero debería ser den, denominador. Acá también en la posición B vamos a poner den. Damos enter y vemos que acá me ha generado un polígono, pero que no me toma el último punto. Vamos a modificar ese polígono y vamos a ponerle acá den más 1 para que tome el polígono el punto que sigue, igual acá den denominador más 1. Aplicamos y ya tenemos nuestra unidad. Lo que vamos a hacer ahora es una secuencia de segmentos que vaya desde este punto a este, todo uniendo puntos de las dos listas. También voy a hacer un comando secuencia, donde ahora la expresión va a ser un segmento, punto. El primer punto va a ser el elemento de la lista 1 en la posición K. El segundo va a ser el elemento también de la lista 2, en este caso, en la posición K también. La variable va a ser K con un valor inicial de 1 y un valor final de B más 1, vamos a ponerle, con un incremento de 1. Damos enter. Perdón, volví a hacer el mismo error. Acá este B es el den. Y ahí vemos que me ha generado una lista de puntos, perdón, de segmentos que dividen al polígono. Ya acá voy a poder ocultar esta lista y ahora me faltaría hacer un polígono que vaya cubriendo la cantidad de partes que indica el numerador. Entonces vamos a hacer una secuencia. En realidad no vamos a hacer una secuencia, vamos a utilizar el comando polígono. Polígono punto. Entonces tendríamos que tomar el primer punto de esta lista, entonces sería elemento de la lista 1 en la posición 1. Luego deberíamos tomar el elemento que esté en la posición A, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces voy a tomar elemento de la lista 1 también en la posición A, pero le vamos, perdón, recuerde que se denomina num más 1. El tercer punto ya tendría que ir a un punto acá de la segunda lista, entonces sería un elemento ya de la lista 2 en la posición A más 1. Recuerden que hemos puesto como num más 1. Y nos faltaría el último punto para que cierre ese polígono. Le vamos a agregar con una coma el elemento de la lista 2 en la posición 1. Damos enter y se ha generado este polígono que cubre 4 divisiones de las 7 que hemos tomado, ¿sí? Vamos a hacer algunas cuestiones relacionadas al formato de cada uno de estos polígonos. Vamos a ir a las propiedades del objeto y vamos a ir a la pestaña avanzado y le vamos a decir que se muestre ese objeto, que se muestre en la capa 1. Y como queremos resaltar los segmentos,
Vamos a las propiedades también del objeto y vamos a decirle que se muestre en la capa 2 como está marcada ahí. Bien, podemos cambiar el color de este polígono, podemos cambiarle a rojo, por ejemplo, darle más opacidad. El polígono, a este polígono, al cuadrilátero C1, le podemos dar otro color, como un color grisáceo. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, pero lo que sí vemos que acá toma las divisiones y marca la representación gráfica de esa fracción. Acá podemos ocultar los ejes, vamos a ocultar los ejes y podemos jugar con la representación gráfica de una fracción propia o menor que la unidad.